Bien, después de unos últimos ajustes, unos ajustes de último momento, ya podemos dar comienzo. Y bueno, antes que nada vamos a pedirle al Señor que en esta mañana prepare nuestros corazones y nos instruya a Él. Amén. Señor, te damos muchísimas gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias porque tú quieres que te conozcamos, Señor. Y porque tú lo has facilitado, lo has preparado todo, Señor. Porque podemos hacerlo, Señor, y tenemos tu palabra ahora en tus manos, Señor. Tenemos tu corazón muy bien explicado, Señor. Lo que necesitamos es que tu Santo Espíritu nos ilumine, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que tú estés presente en esta mañana, Señor, y que tú estés hablando directamente a nuestros corazones, Señor, y produciendo el fruto necesario en ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a comenzar esta reflexión leyendo unas palabras de C.S. Lewis. ¿Os suena C.S. Lewis? C.S. Lewis es un autor, es un apologeta muy interesante. Él escribió, por ejemplo, las Crónicas de Narnia, es lo más, a lo mejor, famosillo que tiene, ¿no? Pero las palabras que voy a leer no están en ninguno de los libros de las Crónicas de Narnia, sino están en uno de los libros que, según mi parecer, es más ingenioso, ¿vale? Al menos de lo que yo he podido leer, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. No sé si alguien lo ha leído, pero lo recomiendo muy bien, ¿vale? Y la carta bueno, no voy a leer toda una carta, bueno, os explico un poquito de qué va, ¿vale? Porque Cartas del Diablo a su sobrino trata, pues lo que hace C.S. Lewis es imaginarse una conversación que un diablo, un demonio, tiene con su sobrino que también es demonio, ¿vale? En este caso lo que hay en realidad son las cartas que el diablo tío le escribe a su sobrino, ¿vale? Y es muy interesante el enfoque que le da C.S. Lewis, cuanto menos nos hace pensar bastante, y hay muchos momentos en los que te sientes identificado y dices, pues es verdad, porque más o menos como que habla un poco de las artimañas, ¿no? del enemigo. El tío le dice al sobrino, oye, haz esto con tu paciente. Llama paciente a las personas como tú y como yo, que los demonios quieren pues alcanzar o manipular o tal, ¿no? Entonces, cuando se refiere a su sobrino, dice, pues haz esto con tu paciente y verás qué tal, ¿no? Entonces nos hace pensar mucho. Cuando escuchéis que leo a lo mejor en algún momento enemigo, en este caso el enemigo, llaman enemigo a Dios, porque claro, ellos son diablos, ¿no? Entonces cuando ponen enemigo es Dios. Entonces vais a ver qué curioso es esto. Voy a leer el principio de la carta 7. Dice, mi querido Orugario, así se llama el sobrino. El que escribe se llama, en teoría, el que escribe se llama Scrutopo, ¿vale? Le dice, mi querido Orugario, me asombra que me preguntes si es esencial mantener al paciente ignorante de tu propia existencia. Esa pregunta, al menos durante la fase actual del combate, ha sido contestada por nosotros, por el alto mando. Nuestra política, por el momento, es la de ocultarnos. ¿Veis? El tío le está dando, claro, el tío es experimentado, y le está dando consejos a su sobrino de cómo debe actuar. Y dice, tú tienes que pasar, lo mejor que puedes hacer es pasar desapercibido. Pasa desapercibido. Por supuesto, no siempre ha sido así. Nos encontramos realmente ante un cruel dilema. Cuando los humanos no creen en nuestra existencia, perdemos todos los agradables resultados del terrorismo directo y no hacemos brujos. Claro, dice, si no creen en el tema espiritual y no creen en mí, pues bueno, está bien por una parte, pero por otra el problema es que no vamos a conseguir hacer a gente bruja, satánicos, todo esto, ¿no? Porque no creen en lo espiritual. Dice, por otra parte, cuando creen en nosotros, no podemos hacerles materialistas y escépticos, o sea, gente que no cree, porque si crees en los demonios ya estás creyendo en algo espiritual, lo que te abre la puerta a creer en Dios, cosa que a ellos no les interesa para nada, ¿no? Dice, al menos no todavía. Tengo grandes esperanzas de que aprendamos con el tiempo a emotivizar y mitologizar su ciencia hasta tal punto que lo que es en efecto una creencia en nosotros se infiltrará en ellos mientras la mente humana permanece cerrada a la creencia del enemigo. Vamos, lo que está diciendo en pocas palabras es que ojalá llegue el día en que podamos hacer que crean en nosotros y los manipulemos sin que lleguen a creer en Dios. Pero bueno, eso hoy por hoy es imposible, ¿no? Dice. Bueno, como vemos, estas son las intenciones, ¿no? del tío
del tío demonio al sobrino, ¿no? Que le está diciendo, tú pasa desapercibido, que lo que hagas quede en escondido, porque así vas a poder trabajar mejor, así vas a poder manipular mejor a tu paciente, a tu humano, ¿no? Y todo esto tiene mucho sentido. En realidad, tiene muchísimo sentido. Cristianos genuinos, muy bien. Si una persona que no es cristiana afirma, como he dicho, que cree en el diablo, ¿qué pasa? Pues tiene ya esa puerta enorme abierta, ¿no? Ya a decir, oye, pues también, si existe el mal, puede existir el bien. Si en algo espiritual hay mal, pues también puede haber bien, ¿no? No nos interesa. Eso es precisamente lo que le interesa al diablo. Él quiere, a él le da igual que creas en él. A él le da igual que lo conozcas. Él lo que no quiere es que conozcas a su enemigo, como lo llaman aquí, a Dios. Esa va a ser la artimaña. Si puede confundirte todo lo posible para que no creas, lo va a hacer. Yo soy del pensar, ¿no? De que, bueno, necesitamos que el Señor nos ayude, a tener discernimiento también suficiente para reprender al diablo, porque es astuto y nos manipula precisamente con esa ignorancia de él. También es verdad que yo soy del pensar que al diablo cuanto menos protagonismo le demos, mejor, ¿vale? En nuestras conversaciones, en nuestro día a día, en realidad nos interesa poco darle protagonismo, ¿vale? No tiene por qué, no se lo merece. Sabemos que hay mucha gente, habrás hablado con alguien que ve al demonio en todas partes. Oh, eso es Satanás, oh, eso tal, eso cual, eso... Vale, tampoco no podemos llegar a ese extremo, no estoy de acuerdo con ese extremo, de que todo lo que ocurre es demoníaco y tal, pero sí que es verdad que tampoco podemos caer en el error de pensar que no es real, porque sí es real, es muy real, ¿vale? Así que me gustaría que en esta mañana viéramos un relato que nos cuenta un poquito cómo el diablo trató de pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Claro, ¿qué misión tiene el diablo? Destruir la iglesia del Señor, todo lo que pueda. ¿Cómo lo va a intentar hacer? Mayoritariamente a escondidas. Y hoy vamos a ver una artimaña suya. Esta mañana hemos estado hablando un poquito ya sobre este tema. Hemos visto bastante, desde Hechos... Josean, ¿no está Josean? Justo a salir. Creo que desde Hechos 4... Desde Hechos 4, ¿verdad? Hasta Hechos 6... ¿Todo el 6? Hasta 6, versículo 7, eso es. Hemos visto todo eso, nos hemos dividido en grupos, tal, y a uno de los grupos le ha tocado el conocido relato de Ananías y Safira. ¿Os suena? Antes de leerlo, vamos a ponernos en contexto, ¿vale? Rápidamente. Permitidme que beba agua. ¿Es mía esta? Recordemos que en el libro de los Hechos, Lucas nos está contando lo que el Señor continuó haciendo después de su resurrección, a través de la iglesia, ¿vale? En primer lugar estuvo Jesús 40 días, una vez resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos, estuvo enseñando. ¿Acerca de qué enseñaba, os acordáis? Del reino, ¿vale? Acerca del reino de Dios. Después de esto ascendió a los cielos, ¿no? Los discípulos después de esto esperaron unos cuantos días hasta que recibieron la promesa del Espíritu Santo, lo que conocemos por Pentecostés. Hemos hablado también de esto esta mañana un poco, ¿no? Pues se reúne mucha gente de diferentes lugares que hablan idiomas diferentes, sin embargo todos se entienden, ¿no? Consiguen entenderse los unos a los otros. Y seguidamente vemos la predicación de Pedro, con ese poder del Espíritu Santo. Predicación con la que el texto nos dice que se convierte en ¿cuántos? 3.000, ¿vale? En ese momento unas 3.000 personas conocen al Señor y pasan a formar parte de la iglesia. Por lo tanto, estamos viendo el nacimiento de la iglesia. Estamos en un momento súper importante. Tanto el capítulo 2, ¿cómo era esa iglesia? Tanto el capítulo 2 como el 4 nos dicen que la iglesia se reunía constantemente para alabar al Señor, para orar. Compartían todo lo que tenían, lo hemos visto esta mañana. Incluso algunos vendían sus cosas, sus pertenencias, sus tierras, para poder dar el dinero a los apóstoles para que estos lo gestionaran según las necesidades que tenía la gente de la iglesia. Era una iglesia generosa, era una iglesia que vivía el Evangelio.
vivían, no solo lo predicaban, sino que lo vivían. Lo vivían, una iglesia que demostraba su amor hacia Dios y su amor entre los hermanos, ¿verdad? Su amor hacia los demás. Y al final del capítulo 4, Lucas nos habla de un hombre, Lucas nos habla de un hombre muy generoso. Y eso sí que vamos a leerlo. Si no, está encendido. Vale, gracias. Vamos a leerlo. Dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casa o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que distribuyeran según la necesidad de cada uno, ¿vale? O sea, vaya iglesia, ¿no? Vaya iglesia bonita y lo que está haciendo, ¿no? Era perfecta. Sin embargo, añade, no se queda ahí. Entonces José, quien por los apóstoles era llamado Bernabé, que significa hijo de consolación, y quien era levita, natural de Chipre, como tenía un campo, lo vendió. Trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí ya tenemos un ejemplo particular de una persona que hizo esto, ¿vale? Esto que era algo habitual en la iglesia, lo hizo. Y vaya ejemplo, ¿no? Y aquí tal vez sería bueno que nos preguntáramos, ¿yo estaría dispuesto a hacer algo así? ¿Yo estaría dispuesto realmente a hacer algo así? ¿Sería capaz? A mí, yo reconozco que me costaría bastante hacer esto. Sin embargo, parece que esa era una práctica bastante habitual en la iglesia, ¿vale? Lo que hemos visto es, pues eso, una iglesia en la que todo iba genial, todos se querían mucho, se ayudaban, se reunían constantemente, consideraban fundamental la vida comunitaria, importante también, ¿vale? No solo el tema de la generosidad, porque a veces es más fácil ser generoso que comprometerte con tus hermanos, venir a las actividades que planeamos como iglesia, porque no son actividades, no es hacer por hacer, todo tiene su razón, ¿vale? Y debemos comprometernos también con el compañerismo, con estar juntos, con buscar nuestra comunión, mejorar nuestras relaciones. ¿Para qué? Para glorificar al Señor. ¿Os acordáis lo que significaba glorificar, que lo hablamos? Dar a conocer al Señor. ¿Y cómo conocerán que sois mis discípulos? Si os amáis los unos a los otros. Solo así. Y el amor solo surge si hay comunión, si hay compañerismo, si hay conocimiento de los unos a los otros. ¿Vale? Solo así. Entonces, vamos a tener en mente y ya entendiendo un poco cómo era la iglesia, y tenemos incluso el ejemplo de Bernabé, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Una vez sabemos cómo está la iglesia, pasamos al capítulo 5 y recordemos que eso de los capítulos, de los numeritos, es una invención nuestra, ¿vale? Eso Lucas no lo escribió así, lo escribió todo de corrido. Entonces, acaba ahí, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles, pero cierto hombre, ahí continúa, ¿vale? No hagamos como si fuese otra historia, no. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, juntamente con Safira, su mujer, vendió una posesión. Con el conocimiento de su mujer, sustrajo el precio y llevando una parte la puso a los pies de los apóstoles. ¿Vais viendo el giro de la historia? Aquí ya vemos un giro muy importante. Como en toda historia tenemos una introducción, ¿vale? Y luego llega un momento en que la cosa comienza a torcerse. Hemos estado viendo que la iglesia estaba súper bien. Es cierto que ha sufrido un poco de persecución, esta mañana también lo hemos hablado, alguno fue encarcelado y tal, ¿vale? En ese sentido sí que es verdad que habían sufrido, pero bueno, aún así habían salido de la cárcel y bueno, podían seguir predicando, aún podían reunirse casi sin problemas, porque ya sabemos, lo hemos comentado esta mañana, los judíos estaban ahí persiguiendo, pero de momento, bueno, estaban predicando, mucha gente se unía a la iglesia, compartían todo, genial. Vamos, diríamos que era la iglesia perfecta, ¿no? Sin embargo, nos acabamos de topar ahora mismo con un pero. Todo estaba súper bien, pero
Y aquí empieza la cosa. Si nos fijamos un poco nos daremos cuenta de que este pero lo que está haciendo es comparar dos actitudes. Está haciendo de comparativa entre dos actitudes. No sé si en tu versión está el pero. Nueva versión internacional no lo tiene, lo cual es una pena. Es una pena porque este pero es muy importante aquí. Este pero es fundamental precisamente porque nos muestra ese contraste, ¿vale? En el griego sí está, ¿vale? No es que sea esto una invención de Reina Valera ni nada por el estilo. En el griego sí está. Tranquilo, David, Reina Valera lo tiene. En esta ocasión Reina Valera lo ha hecho bien. ¿Vale? Como decía, está ahí ese pero para que comparemos, ¿vale? ¿Qué tenemos que comparar? A Bernabé con Ananías y Safira, ¿vale? Lo vamos a leer otra vez, todo de corrido. Entonces José, quien por los apóstoles era llamado Bernabé, que significa hijo de consolación, y quien era levita, natural de Chipre, como tenía un campo, lo vendió. Trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, juntamente con Safira, su mujer, vendió una posesión. Con el conocimiento de su mujer, sustrajo del precio y, llevando una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Vale? Vamos a ver una breve comparativa. Bernabé tenía un campo. Ananías y Safira tenían una posesión. Exactamente no sabíamos el qué, ¿vale? Pero tenían una posesión. Bernabé la vendió y Ananías y Safira también la vendieron. Bernabé llevó el dinero a los apóstoles, todo el dinero. Vendió el campo, el dinero que lo dieron se lo llevó a los apóstoles entero. Ahí ya vemos la diferencia. Ananías y Safira, ¿cómo va esto? Ahí, mira, sustrajeron una parte. Esa es la única diferencia que tenemos, porque después llevaron el dinero a los apóstoles. El dinero que les quedó lo llevaron a los apóstoles. La única diferencia es eso, ¿no? Que ellos se quedaron con una parte. Casi todo está igual. Los dos tienen la posesión, los dos la venden y los dos traen el dinero a los apóstoles. Solo que ellos sustrajeron. ¿Vale? Aún así, o sea, aunque ellos sustrajeron una parte, aunque ellos sustrajeron una parte, eso no está mal del todo. O sea, era suyo. No había ningún problema, ¿no?, en quedarse ellos una parte. Hicieron una buena obra. A fin de cuentas, la posesión que vendieron les pertenecía. No tenía ninguna obligación de venderla ni de dar nada a los apóstoles. De hecho, lo que hicieron fue dar una buena parte de esa posesión, ¿vale? Sin embargo, vamos a seguir leyendo. Y Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo? Espera, ¿qué pinta aquí Satanás? Si lo que han hecho Ananías y Safira está bien. O sea, lo que han hecho de vender su posesión, quedarse ellos una parte, pero traer todo lo otro, y es una ofrenda, ellos no tenían por qué hacer eso. ¿Por qué aparece aquí Satanás? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué ha hecho Satanás aquí? Estamos viendo, recordemos que estamos en el contexto de una iglesia ejemplar, ¿vale? Una iglesia perfecta en la que la gente es capaz de vender sus posesiones para darlas a la iglesia y que se utilicen para suplir las necesidades de la gente. ¿Por qué aparece Satanás aquí entonces ahora de repente? ¿Por qué acusa Pedro a Ananías de haber mentido al Espíritu Santo? Nos lo dice el propio texto. Por sustraer, ¿vale? Pero ya hemos dicho que el hecho de sustraer en sí podría, o sea, quedarse una parte no tenía por qué estar mal. El caso es que tenemos que ir al griego, sí o sí, es preciso, ¿vale? Nos phizomai, pone aquí. Eso es sustraer. Lo que significa es retener, apartar, desviar, en el sentido de malversación. Malversación. No es que simplemente yo vendo esto, yo me quedo una parte y el resto lo voy a donar a la iglesia. Eso estaría súper bien. El tema es cuando tú le haces creer a la iglesia que no, he vendido mi campo y te lo estoy dando todo a ti. Estoy dando todo a la iglesia, os estoy bendiciendo, hermanos, ¿no? Os traigo todo, pero no. Ha habido una malversación, un desvío de fondos. Dice, no, esta parte me la quedo yo y no digo nada, me callo.
Ahí está la trampa. Ananías y Safira hicieron trampa. Ellos han querido dar a entender que han dado todo. Ahí está el problema, ahí está la mentira. La mentira y los pillan. Ahí estaba la artimaña del enemigo que a escondidas estaba trabajando, pero que al Señor no se le escapa nada, ¿no? Y por medio de Pedro dijo, oye, nos estás tomando el pelo, ¿no? Fijémonos lo que le sigue diciendo Pedro. Y Pedro dijo, bueno, lo hemos leído, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo? Reteniéndolo, ¿acaso no seguía siendo tuyo y una vez vendido no estaba bajo tu autoridad? ¿Por qué propusiste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro le está diciendo, vamos a ver, Ananías, ¿qué necesidad tenías de hacer esto? Primero, no tenías necesidad de venderlo. Si no querías, no hacía falta que lo vendieras. Pero vale, lo vendes. ¿Vosotros creéis que si Ananías va y le dice, Pedro, he vendido este terreno y yo me voy a quedar una parte yo y la otra la pongo a disposición de la iglesia? ¿Pedro lo habría condenado? ¿Dios lo habría castigado por ello? No. Le dice, oye, y una vez lo vendiste, incluso le dice, y una vez vendido, ¿no estaba bajo tu autoridad ese dinero? Claro que sí, puedes hacer con ese dinero lo que te dé la gana. Haz lo que te dé la gana. Como si no quieres dar nada, no pasa nada. Ahora, has sido de listo. Porque tú has venido aquí a aparentar lo que no eres. Has venido aquí a hacer creer a la gente que eres como Bernabé. Pero no eres como Bernabé. No eres como Bernabé. Es más, tu corazón está guiado, manipulado totalmente por Satanás. ¿Dónde está el problema de Ananías? No está en que fuese egoísta, no está en que hubiese robado, porque no había robado, en realidad era suyo, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Ahí está el problema de Ananías y de Safira. Cuando hablamos con Ananías hablamos de Safira porque estaban compinchados. Los dos sabían lo que estaban tramando. El corazón de Ananías. Fijaos aquí, ¿os acordáis que hablamos en su momento de cuál es nuestra condición respecto al pecado? Dos condiciones. Somos tanto víctimas como culpables. Y aquí lo estamos viendo porque, bueno, tenemos una manipulación de Satanás, del mal. Somos víctimas de sus mentiras, de sus engaños. Pero fíjate aquí, ¿por qué propusiste en tu corazón hacer esto? Somos culpables. No nos podemos quitar la culpa, porque Satanás puede tentarte, pero no eres un títere y haces lo que él quiere. No. Él te miente, él te engaña y tú, si te acaba gustando, te dejas engañar y caes, tú y yo, ¿vale? Tú y yo. Entonces no podemos desviar solo la culpa a Satanás. No. El problema está en nuestro corazón, Hemos comenzado hablando de que a Satanás le interesa pasar desapercibido para destruir a la iglesia y lo estaba consiguiendo hasta aquí. Hasta aquí lo estaba consiguiendo. Aparentemente la iglesia que estaba súper bien, pero sin embargo en el interior de la iglesia se estaba comenzando a cocer algo delicado, algo peligroso. Satanás había comenzado ya a tentar, a toquetear el corazón de Ananías y Safira. Por su parte ellos, como hemos dicho, dieron el paso, aceptaron caer en la tentación. Por eso les pasó, vamos a acabar de leerlo, les pasó lo que les pasó, Hechos 5 del 5 al 11. No lo tengo en la pantalla, así que si queréis acompañarme en la Biblia, Hechos 5 del 5 al 11. Al oír Ananías estas palabras, no has mentido a los hombres sino a Dios. Dice, al oír Ananías estas palabras, cayó muerto al suelo. Un gran temor sobrecogió a todos los que se enteraron de lo ocurrido. Luego se levantaron unos jóvenes, le envolvieron y le sacaron para darle sepultura. Unas 3 horas más tarde entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Pedro le preguntó, dime, ¿vendisteis en este precio el terreno? Pedro le está poniendo una trampa a Safira. En plan, tu marido me ha dicho que lo habéis vendido por tanto. ¿Es verdad? Y ella dice, sí, en ese precio.
Pedro le dijo, ¿por qué os habéis puesto de acuerdo para provocar al Espíritu del Señor? En la puerta resuenan los pasos de quienes han sepultado a tu marido, y lo mismo van a hacer contigo. Al instante, Safira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. La sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y un gran temor sobrecogió a toda la iglesia y a todos los que oyeron estas cosas. Yo sé que este es uno de los relatos probablemente más desconcertantes, ¿no?, que tenemos en la Biblia. Algunos han interpretado que este texto nos está enseñando acerca de que a Dios no se le tiene que ofender. No ofendas a Dios que te va a matar, como Ananías y Safira, ¿no? Pero es que la Biblia no nos enseña eso. Dios no es como tú y como yo. No se ofende de esa forma como tú y yo nos ofendemos, y aunque lo ofendiéramos no actuaría como tú y yo. Si tú y yo pudiéramos, haríamos desaparecer a mucha gente probablemente, ¿no? A lo largo de nuestra vida, como la de Thanos, ¿no? Hace así, desaparece la mitad de la población, ¿no? Si tú y yo pudiésemos, imagínate, pero no, gracias a Dios no somos como Él. No, sí, en cuanto a poder. En cuanto al poder, no tenemos ese poder que tiene Él. Me había equivocado, pero lo he corregido, ¿eh? No somos como Él en ese sentido. No tenemos el poder que tiene Dios, ¿no? Pues eso es. Dios no, imagínate, ¿lo habéis oído? Dios no le da alas a los alacranes. Imagínate volando alacranes por aquí. Pues, un desastre. Escorpiones. No debemos utilizar este texto para tratar de explicar el carácter de Dios, ¿vale? Porque esto es algo puntual. Esta forma de actuar de Dios es algo totalmente puntual, es una excepción, no es la forma habitual en la que vemos obrar a Dios a lo largo de toda la Biblia, ¿vale? Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Aquí parece lo contrario, ¿no? Pues no, en realidad no es lo contrario. A lo mejor con Ananías y Safira, en concreto, sí, pero está cuidando de algo más grande que Ananías y Safira. Dios en esta ocasión ha sido intransigente. Este pecado no lo ha dejado pasar. No. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial esta situación para que Dios no deje pasar este pecado? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué la hace diferente a otras? Porque hemos visto a lo largo de la historia a muchos hombres de Dios pecando. Pecando. Y mirad a David lo que hizo. Acostándose con una mujer que no era suya, mandando a su marido en primera línea de combate para que lo mataran. O sea, eso era fuerte también, ¿no? Pero ahí no pasa nada. Sí que pasa, pero no pasa esto. No cae fulminado, ¿no? Vemos muchos hombres que pecan y no caen repentinamente. A lo largo de la Biblia no tenemos muchos textos como este, pero sí hay algunos. Sí hay algunos en los que Dios obra de forma repentina, sobrenatural, cargándose a gente. Hay algunos, unos pocos. Por ejemplo, Dios ahogó a Faraón con los carros de una forma sobrenatural y repentina, ¿no? Cuando estaban persiguiendo a Israel. ¿Os acordáis de Coré, sus hijos, su familia y algunos otros que se habían unido contra Moisés? No queremos que tú nos lideres. ¿Qué pasó? Se abrió la tierra y se los tragó. ¿Vale? También dices, wow, inexplicable. Eso está en Números. También tenemos a Nadab y Abiú. ¿Os suenan? Son los hijos de Aarón, del sacerdote Aarón, que ofrecieron, dice el texto, un fuego extraño y también murieron, como Ananías y Safira, de repente, fulminados, ¿no? Hay algunos momentitos en los que dices, wow, y podríamos comentar algunos más, ¿no? Estos son algunos relatos en los que vemos actuar a Dios de una forma tan extrema, o sea, tan radical y además sobrenatural, porque no es que, no, pues ahora David te va a matar, o mi juez, uno de mis jueces, pues te va a matar, ¿no? Como pasa a veces, pues mira, en el caso de Josué, ¿cómo se llamaba este hombre? Cuando fueron a Jericó, derrumbaron Jericó y dijeron, No. Derrumbaron Jericó y dijeron, no toquéis nada del botín. Y acá, eso es. Dijo, no toquéis nada del botín. ¿Y este hombre qué hizo? Yo sí, me voy a llevar a escondidas una parte. ¿Y ahí qué hizo Josué? Dios le dijo, castígalo.
¿Ves? Esta vez lo hizo a través de un hombre. ¿Y qué hizo Josué? Lo lapidó a él y a su familia. Lapidado por eso, ¿vale? Pero en estos casos que hemos comentado ha sido Dios directamente el que ha hecho ¡pum! Y estas personas se han desplomado o han muerto ahogadas, ¿no? ¿Qué pueden tener en común estas situaciones? ¿Tienen algo en común? Esto es algo para preguntarse. ¿Tienen algo en común para que Dios actúe de una forma tan extrema? Pues resulta que todos estos relatos se encuentran en el inicio de algo importante. Dios iba a comenzar la instauración de Israel como nación. Pero los egipcios no iban a permitirlo, así que fueron exterminados. Una vez en el desierto, Dios designó a Moisés como líder de su pueblo, ¿vale? De Israel. Era el hombre por medio del cual Dios iba a guiar a su pueblo hasta aquella tierra que se le había prometido. Coré y los suyos querían evitar esto. Fuera, también. Se quitan de en medio. Nadab y Abiú, sacerdotes del templo, no hicieron las cosas tal y como Dios les había indicado a través de Moisés. El tabernáculo acababa de ser creado, Dios les había dado directrices de cómo tenéis que hacer las cosas. Y empezamos mal. Fuera. Estos precedentes, esto no van a ser precedentes. Aquí no va a haber este tipo de precedentes, no. Porque mi pueblo va a llegar a buen puerto. Mi pueblo, yo tengo una promesa para mi pueblo y mi pueblo, nadie va a entorpecer la obra que yo estoy haciendo con mi pueblo. Como vemos, todos estos acontecimientos surgen durante los comienzos del pueblo de Dios. Dios tenía claro que nada iba a entrometerse, a estropear el nacimiento y el desarrollo de su pueblo. ¿Qué es lo que están haciendo o está en sus inicios en el relato de Ananías y Safira? Es la iglesia. Es la iglesia. Estamos en el nacimiento de la iglesia bebé en la que ya está surgiendo un tumor. El pecado que causó la muerte de Ananías y Safira no fue el egoísmo, ni el robo, ni nada por el estilo, ¿vale? Había un pecado que Jesús había denunciado durante todo su ministerio, que era la hipocresía. La hipocresía. Estos fueron hipócritas. Quisieron engañar a Dios y a la iglesia aparentando ser algo que no eran, en realidad. Trataron de hacer creer a los apóstoles que habían dado todo de la misma forma que había hecho Bernabé. Pero no. ¿Cómo iba a permitir Jesús la hipocresía? Justo cuando él había... Bueno, Jesús ahí no estaba, obviamente, pero entendemos que es Dios, Jesús es Dios, ¿no? Jesús había estado enseñando durante todo su ministerio y es más, le dijo a los fariseos. La denuncia contra los fariseos fue siempre esa: sois unos hipócritas, sepulcros blanqueados, aparentáis lo que en realidad no sois, o queréis aparentar algo bueno y en realidad sois lo peor. Incluso les llegó a decir: el reino os va a ser quitado a vosotros y se le va a dar a estos. A estos. Vosotros no tenéis nada que ver con el reino de Dios, con el pueblo de Dios. Nada que ver. Era algo que Jesús estaba prohibiendo que sucediera en su reino. Y ahora van a venir estos y van a entrometer la hipocresía ya en la iglesia que están haciendo. No puede ser. Dios no iba a permitir que la hipocresía se introdujese tan pronto, porque sabemos que hipocresía hay mucha en la iglesia, pero en ese momento habría sido un cáncer probablemente fulminante, habría creado un precedente sin límite, ¿no? No se podía estropear todo lo que estaba surgiendo en ese momento, ¿no? Dios tenía algo que enseñar a la iglesia y esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Dios tenía que enseñar algo a la iglesia. Precisamente por eso dice el texto que la gente se enteró, lo hemos leído, de lo sucedido y sentían temor. Dios estaba advirtiendo a la iglesia: cuidado, que a mí no me vais a tomar el pelo. Aunque lo intentéis, aunque hagáis todo a escondidas, a mí no me tomáis el pelo. A mí no se me escapa ni una. Nadie va a fastidiar los planes que tengo para la iglesia. Nadie los va
a fastidiar. Lo que atente contra mi iglesia de forma peligrosa, lo arranco de raíz. Lo arranco de raíz. En Eclesiastés 9:18 leemos: un solo pecador destruye mucho bien. Y eso Dios no lo iba a permitir. Eso Dios no lo iba a permitir. Y yo nunca he visto a nadie morir repentinamente por un pecado, no lo he visto. Pero sí he visto a personas que han acabado siendo expulsadas de la iglesia, o he visto a personas que ellas mismas han acabado dejando la iglesia y apartándose hasta tal punto que dices, esta persona parece que no ha conocido a Dios por lo que vive y hace ahora, ¿no? Y se ha mantenido así por mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. En este momento nos toca preguntarnos qué es lo que nosotros estamos ofreciendo al Señor y de qué forma lo estamos ofreciendo. ¿De qué forma? Nuestra ofrenda, y no estoy hablando de esta ofrenda, del dinero. Eso también, no intentes aparentar cuando des dinero, ¿vale? Pero tampoco intentes aparentar con tu vida, porque a Dios lo que quiere de ti no es eso. Te quiere entero, toda tu vida, que tú seas una ofrenda viva para el Señor. Ahora, ¿qué tipo de ofrenda eres? Es que me estaba mirando el móvil porque me ha apuntado la frase de la canción de Marcos Vidal que dice: no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. No hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si eres un hipócrita, tal vez no seas cristiano. Tal vez. Si tú tienes tu corazón ahí bien endurecido, sin permitir que el Señor te muestre la verdad de tu mal, no quieres, no cedes, prefieres quedarte con la mentira, porque acordémonos, Ananías, a Safira se le preguntó, ha tenido la oportunidad, ¿por cuánto habéis vendido? Dime la verdad. Y mintió. Tuvo la opción de decir, pues mira, es esto, hemos hecho esto, hemos manipulado tal, no. Si tú tienes el corazón endurecido y no permites al Señor, pues pregúntate bien, ¿qué pasa? ¿Qué hay en tu corazón? Y no quiero en esta mañana que dudes de que el Señor te ama, porque te ama muchísimo. Y no dudo de que Dios amara a Ananías y Safira, No dudo para nada de que Dios los amara, ¿vale? De la misma forma que nos ama a nosotros, que me ama a mí. Y no dudes que el Señor quiere restaurarte y quiere verte crecer espiritualmente, ser más como Él, claro que quiere. Pero si tú no te dejas, si tú endureces tu corazón y si tu actitud puede llegar a dañar a la iglesia, ten cuidado. Ten cuidado. Porque el Señor te ama, pero su promesa es que la iglesia va a seguir adelante. Contigo o sin ti. La iglesia va a seguir adelante. Y si eres piedra de tropiezo y no cambias, tarde o temprano serás quitado de en medio de alguna forma. Porque el Señor ama a su iglesia, la cuida y ha prometido que la obra que ha comenzado en ella la perfeccionará. Y a veces cogemos ese versículo como para mí. La obra que el Señor ha comenzado en mí la va a perfeccionar hasta el día del Señor. Eso yo no puedo hacer de eso una promesa individual para mí. Esa promesa es para mí porque estoy dentro de la iglesia, porque esa promesa es para la iglesia. El Señor va a perfeccionar lo que ha comenzado en su iglesia. Si tú eres piedra de tropiezo, no vas a ser perfeccionado. Al revés, puedes llegar a ser desechado. Y tal vez ni siquiera haya veces que no seamos conscientes de nuestro pecado, ¿no? De nuestro propio pecado. Ahí está el peligro, Y es verdad que, como dice, a algunos os sonará el autor Tranchini, que escribió el libro Cambios Profundos, las personas estamos llenas de motivaciones mixtas, ¿vale? Y a veces podemos traer una buena ofrenda, con la intención de bendecir al Señor, de bendecir a la iglesia, pero también con otra intención de, pues me quiero sentir bien, quiero sentirme un buen cristiano, estoy cumpliendo. A lo mejor soy un poco mejor que otros que no ofrendan tan puntualmente como yo, ¿no? Puede haber esas motivaciones en nosotros que están ahí peleándose la una con la otra, ¿no? Como le pasaba al apóstol Pablo. ¿Os acordáis en Romanos 7? Que decía, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. Por lo tanto, hallo esta ley. Aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Y esto es así. Esto es así. Y ahora mismo nosotros nos encontramos en un proceso de perfeccionamiento, lo llamamos también proceso de santificación. Estamos en manos del Señor, siendo tratados, siendo restaurados por Él como una obra de arte, ¿vale? Pero ojo, porque esto no es excusa para pecar. No es que estoy en proceso, entonces me permito licencias. Entonces, conscientemente yo, sí, lo hago porque estoy en proceso, no pasa nada. No pasa nada. Ya me perfeccionará el Señor en su día. No. Eso dice mucho de nuestro corazón. Eso dice todo de nuestro corazón. Menos mal que el apóstol Pablo no se queda ahí y sigue. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque fijaos lo que le pasó a Ananías y Safira. Para ellos sí que fue un cuerpo de muerte literal. Ahora, el apóstol Pablo decía, ¿quién me va a librar a mí de este cuerpo de muerte? De este cuerpo pecador que me cuesta controlar, que con esta inclinación siempre a hacer lo que no quiero. ¿Quién me va a librar? Inmediatamente responde, gracias doy a Dios por Jesucristo. Menos mal que ahí estaba Jesús, para hacer lo que tú y yo no pudimos hacer, para ser perfecto hasta el final, para justificarte, para que tú seas tratado como una persona perfecta cuando no lo eres, para que goces de su perdón, para que sepas que tus pecados han sido borrados completamente. No están ahí, ay, es que yo pequé, yo tengo una lista de todos los pecados que he hecho. No, a lo mejor la tienes tú, pero Él no la tiene. Él la ha clavado en esa cruz. Él la ha anulado. ¿Os acordáis que esto lo hemos hablado ya mucho? Él ha anulado todo lo que había contra ti. Sin embargo, no olvidemos lo que Jesús dice a sus discípulos. Permaneced despiertos y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Por esta razón debemos permanecer muy atentos y examinarnos a nosotros mismos. O mejor dicho, dejar que el Señor nos examine a nosotros cada día, que nos haga ver lo que no somos capaces de ver. Si hay una manipulación del enemigo en mi vida, como en Ananías y Safira, ¿vale? Y si estoy cayendo en ese pecado y si estoy cediendo, y a lo mejor no me estoy dando cuenta exactamente de la gravedad de mi problema. Entonces necesitamos a nuestro Creador, al autor de la vida, para que nos examine y nos diga, aquí tienes un problema, hay que extirparlo, hay que cuidarlo, hay que sanar esto. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a ser Bernabés, con ese corazón sincero, ese cristiano genuino que dice, yo vendo mi terreno y traigo transparente, y lo hago por amor real, cristiano genuino, así he titulado esta predicación. No ser un hipócrita. No seamos hipócritas. Que nos ayude a ser hijos con un corazón sincero. No hace falta que vengas a aparentar que eres el mejor cristiano. Que de verdad no hace falta. No hace falta. Yo prefiero verte a ti reconociendo tus errores, pero luchando conmigo a mi lado para, Señor, mejóranos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos porque estamos en este proceso y como el apóstol Pablo. No soy perfecto, pero aquí estamos juntos buscando del Señor y continuando, perseverando en buscarlo a Él para que Él nos examine, nos perfeccione. No aparentemos ser perfectos, por favor. Seamos capaces de reconocer nuestras miserias y ofrecernos como un sacrificio vivo al Señor. Sí, esto es lo que tengo para ofrecer al Señor. Soy yo, un pecador, un siervo inútil, así soy. Pero por la gracia del Señor y en sus manos ocurren cosas maravillosas y hace cosas preciosas a través de todos nosotros. No hace falta que tú engañes para decir, mira lo que hace el Señor a través de mí. No, déjate como eres porque entonces sí lo hará. Y Él será glorificado, porque no será por lo bueno que eres tú, sino por lo bueno que es Él. Amén. Así que te invito en este momento a que inclines tu cabeza y recordando la oración de David, del salmista, en el Salmo 139, hables con el Señor y le digas estas palabras. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno.
oramos de forma individual.